Entonces vamos a explorar la utilización de la herramienta huesos con el fin de poder generar la articulación de un personaje. ¿Ok? Lo que yo voy a hacer a continuación es simplemente rescatar el personaje. ¿Ok? Voy a rescatar este elemento, lo voy a copiar y lo voy a pegar en un documento nuevo. Lo voy a pegar acá, voy a ajustar entonces esto al tamaño del escenario, nada más que eso, para empezar a comenzar entonces mi proceso de articulación de este personaje. ¿Ok? Lo primero que nosotros tenemos que saber es que cada uno de los elementos que nosotros vamos a empezar a mover tiene que ser un trazado independiente. Eso no quiere decir, ojo, que cada uno de esos trazados deba estar en una capa independiente. La gracia de la utilización de la herramienta huesos, que es esta que está aquí, es que justamente no necesitamos utilizar una múltiple cantidad de capas para poder mover de forma independiente cada una de las partes del personaje. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Fíjense, yo voy a empezar a desagrupar este personaje. ¿Okay? Voy a empezar a desagruparlo. Voy a borrar simplemente ese detalle para que no me estorbe en el ejemplo, hasta, ¿verdad?, obtener más o menos eso. Entonces, fíjense que seguimos manteniendo una sola capa, pero ahora este elemento es independiente del brazo, del antebrazo, de la mano, del torso, ¿verdad?, de la cabeza, de las piernas, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo había hecho eso? ¿Lo había traído separado de antes? ¿O? Copiar y pegar. Y luego desagrupar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora necesariamente es convertir cada una de las partes que vamos a articular en un clip de película. Tenemos que convertirlo en un símbolo que sea un clip de película. Por ejemplo, voy a seleccionar la capa de el dibujo de la cabeza, independiente, ¿verdad?, de todos los elementos que tengan ahí, y voy a crear un símbolo que se va a llamar, obviamente, cabeza. ¿Ok? Luego voy a seleccionar el torso, crear el símbolo, entonces, torso o tronco. Si pasa eso, fíjense ustedes que parece que estuviera la cabeza al revés. Básicamente tengo que seleccionar eso y organizarlo en el espacio y enviarlo al fondo. Nada más que eso. ¿Ok? Luego voy a seleccionar ese elemento, ese trazado, lo voy a convertir en un símbolo que se va a llamar brazo izquierdo. Luego voy a seleccionar, ¿verdad?, tanto la mano como el antebrazo, porque no pienso, por lo menos en este caso, articular la muñeca, por lo tanto puede ser un solo elemento, y lo voy a convertir en un símbolo que se va a llamar entonces antebrazo izquierdo. Aunque dependiendo del punto de vista, si es de nosotros del personaje, podría ser el derecho. ¿Okay? Luego, todo este elemento, que en este caso, ¿verdad?, es un solo trazado, yo tendría que haberlo dibujado articulado también, o haberlo separado, lo voy a convertir entonces en otro clip de película, convertir en símbolo, entonces le voy a poner aquí brazo derecho. Y finalmente, para no demorarnos tanto, todo esto lo voy a convertir en un clip de película que se va a llamar piernas. Si me pasa lo mismo, ¿verdad?, entonces organizo y envío hacia el frente. Entonces, ya tengo aquí cada uno de los elementos efectivamente convertido en un clip de película, obviamente con distintos nombres, lo que me va a permitir ahora empezar a definir el esqueleto de esta figura. La gracia de la aplicación de la herramienta huesos es que yo voy a construir un esquema del esqueleto interno de este personaje, y según yo defina la posición de las articulaciones y varios otros parámetros que después podemos verlo,
este personaje, ¿verdad? Entonces se va a mover sin la necesidad de yo tener cada uno de los elementos puestos en una capa individual, sino que a través de la misma capa. Entonces, vamos a seleccionar la herramienta hueso, ok, y lo que vamos a hacer primero es un clic aquí en el torso y vamos a unir eso, esa línea que empieza a salir de ahí, con la base del cuello, ok. Entonces, aquí, en esta parte, nosotros hemos creado la primera articulación, que depende, ¿verdad?, de este eje. ¿Ok? Luego, vamos a hacer clic en este punto, ¿ok? Y vamos a unir, entonces, el torso con el hombro, o con la articulación que vendría a ser la del hombro que está en este sector. Entonces, hacemos clic ahí. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo para el otro brazo. Vamos a unir, ¿verdad?, a esa articulación. Entonces, ustedes pueden empezar a apreciar cómo cada uno de los distintos clips de película empieza a destacarse como si estuvieran seleccionados. Lo mismo vamos a hacer acá a continuación. Vamos a unir el brazo con el antebrazo. ¿Ok? Lo vamos a unir así. Y finalmente, vamos a unir, ¿verdad?, el torso con las piernas. Vuelvo a repetir, si les pasa eso, simplemente clic, botón derecho, organizar, enviar al fondo. ¿Ok? Ya tenemos básicamente, bueno, no con todas las articulaciones que podríamos hacer, pero sí ya con algunas para poder construir nuestro ejemplo. Entonces, volvemos a los conceptos más básicos que hemos visto en animación en anime, que tiene que ver justamente con volver a trabajar con la línea de tiempo y volver a trabajar con los fotogramas y los fotogramas clave, por sobre todo. ¿Ok? Entonces, yo voy a crear una porción de movimiento que va a durar tan solo 30 fotogramas. ¿Ok? Por lo tanto, ambas capas, la del objeto, que es la capa 1, aquí la voy a renombrar como personaje, como la capa del esqueleto, que es la que va a contener el movimiento, ¿ok? Tienen que tener ambas presencia hasta el fotograma número 30. Entonces voy a agregar en ambas un fotograma clave. La única diferencia es que la capa del esqueleto, ¿verdad?, tiene el conjunto de fotogramas que se han creado automáticamente en color verde. Entonces, ya sé que estoy tratando ahí con la capa justamente que va a contener el movimiento del esqueleto. A continuación, voy a posicionar el cabezal lector donde sea necesario, ¿verdad?, para ejecutar ciertas porciones de movimiento. Por ejemplo, en el fotograma número 5, lo que yo voy a hacer es, voy a seleccionar eso, ¿ok? Y voy a pinchar aquí y voy a arrastrar. Fíjense, simplemente estoy arrastrando y automáticamente esto está articulando, ¿verdad?, el objeto. Hay otros parámetros que uno puede modificar, ¿verdad?, para que el movimiento sea más exacto, pero hasta el momento, ¿verdad?, lo que nos interesa es aprender a mover. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, al fotograma número 5, este monito va a apuntar a otra cosa que pasa por acá, o aparece. ¿Ok? Entonces, fíjense que el movimiento se recrea completa y absolutamente solo. ¿Ok? Entonces, luego, en el fotograma número 15, yo le puedo decir, ¿verdad?, a esto que haga lo siguiente. ¿Ya? Mientras tanto, en el fotograma número 20, yo le voy a decir a este elemento que se mueva de esa forma. ¿Ok? Obviamente ahí parece la manito cortada porque tiene que estar la mano dibujada completa. Entonces fíjense cómo se mueven en distintos momentos de la animación estos elementos. ¿Ok? Se mueven de forma completa y absolutamente independiente. Entonces, si yo pruebo eso, ¿verdad?, voy a empezar a obtener el movimiento.
¿Ok? Ahora, fíjense ustedes en lo siguiente. Tengo, cuando selecciono alguna articulación en especial, tengo aquí en el panel de preferencias o de propiedades un montón de cosas que yo puedo habilitar, deshabilitar o configurar para restringir ciertas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, puedo habilitar o deshabilitar la rotación o la traslación, ya sea en el eje X, que es el eje horizontal, o en el eje Y, que es el eje vertical. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, vamos a pinchar ahí. Fíjense ustedes. Voy a mover este elemento, ¿ya? Y no va a responder de la misma manera porque estoy modificando, ¿verdad?, la rotación en un eje. ¿Ok? Estoy restringiendo el desplazamiento. ¿Ok? Entonces puedo ir, en definitiva, haciendo distintas cosas. Vamos a ver cómo queda eso. Entonces a través de ese panel puedo ir habilitando, deshabilitando distintas cosas que me van a permitir ir a mí complementando entonces el movimiento que yo puedo ejecutar con la herramienta web.